hablemos de la fecha, 25 de diciembre. ¿Alguien aquí sabe por qué se celebra en esa fecha, 25 de diciembre? Bueno, si buscamos el 25 de diciembre en la Biblia, no está. Entonces, ¿de dónde surgió el 25 de diciembre? Si no está en la Biblia. No tiene respaldo bíblico y no tiene respaldo histórico, o sea, fuera de la Biblia, a través de la arqueología, de los documentos históricos, tampoco hay respaldo de que se tenga que celebrar en esa fecha. Pero sí tenemos las tradiciones y costumbres, eso sí. Ni los académicos respaldan esto. Como ya se enseñó anteriormente, los judíos no tenían la costumbre de celebrar los nacimientos. Por lo tanto, en el primer siglo, los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. Ellos no lo celebraban, sino el sacrificio de Cristo en la cruz, tal como lo mandó el Señor. Eso sí celebraban ellos. Como ya lo habíamos anunciado los apóstoles, que después de la muerte de ellos surgiría la apostasía, o sea, la iglesia se apartaría de la doctrina de los apóstoles. O sea, para explicar el 25 de diciembre, tenemos que hablar de la iglesia que se apartó, que se dividió de la comunión de los apóstoles. ¿Para qué? Como dice acá nuestro hermano, porque ellos iban a añadir tradiciones, costumbres y fechas de celebración, pero ya dejaría de ser la iglesia de Cristo. Dice acá, en cuanto a la apostasía, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Este versículo nos habla que va a haber división en la iglesia. Para explicar el 25 de diciembre, obligado hay que hablar de la división. La apostasía es apartarse de la verdad, salirse de la fe y añadir doctrina. Acá Pablo le dice a Timoteo palabras fuertes: doctrina de demonios, hipocresía, mentirosos, gente que ha torcido la verdad de Dios, se alejaron del verdadero mensaje del Señor. El cristianismo, podríamos decir verdadero, puro, duró el primer siglo. Y en el segundo siglo, la iglesia pasó por el proceso de que surjan nuevos líderes, pero ya con otras doctrinas. Y en el tercer siglo ya se consolidó, se consagró la fundación de una organización poderosa, porque la iglesia apóstata se unió al gobierno, en especial el gobierno romano, gracias al respaldo de los emperadores como Constantino. Así que a finales del siglo III la iglesia había apostatado y ocurre el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo, hermanos? A las damas que cocinan, ¿usted ha hecho alguna vez ensalada? ¿Qué es una ensalada? Una mezcla de diferentes cosas. Eso es lo que podríamos decir que es el sincretismo. ¿Pero en qué consiste la mezcla? Mezclan la religión con el paganismo. Ese sincretismo, una ensalada de tradiciones. O sea, le meten la iglesia, la fe y todo, pero después le añaden su idolatría, sus fechas, sus celebraciones, y lo hacen una ensalada y eso lo ofrecen a la gente. Y la gente, bueno, pues desde hace ya siglos lo ha estado asimilando y lo ven como muy religioso eso, pero no. Esa es una costumbre mezclada con tradición y religión. La religión pagana del Imperio Romano estaba en decadencia en el tercer siglo. Y el cristianismo más bien estaba surgiendo. Muchos ya se habían convertido al cristianismo. Se había difundido por todo el Imperio Romano. Ahora surge este emperador Constantino. Constantino, al darse cuenta de que muchos de sus siervos eran cristianos, él tuvo un plan político para ejercer dominio sobre el pueblo. Es asimilar el cristianismo para el imperio. Entonces, desde el año 313 después de Cristo, acepta el cristianismo como parte del imperio. Pero en el año 380 después de Cristo, Teodosio I declara el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Y hasta ahora sigue esta religión. ¿Cómo se llama esta religión? Católica, apostólica y romana. Con esa palabra ya identifica desde esa época. ¿Y cuándo ocurrió esto? El tercer siglo. Los antiguos templos paganos ahora serían templos para las reuniones de la iglesia, reemplazando las imágenes paganas por imágenes cristianas. Eso es lo único que hicieron ellos, cambiar una cosa por otra, el sincretismo, la mezcla. Pero el pueblo romano en su cultura todavía celebraba las fiestas a sus dioses, como Saturno, dios de la agricultura, que lo celebraban 7 días en el mes de diciembre. Era conocida como las fiestas saturnalias,
Pero también había otra celebración, el 25 de diciembre, que es la fiesta de Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del sol invicto. En estas fiestas, en caso de guerra, detenían la guerra hasta que las fiestas se terminaran. Los negocios cerraban para celebrar estas fiestas y se hacía celebración y liberación de esclavos e intercambio de regalos. Bien, de esta manera entonces esas eran las costumbres que tenían el Imperio Romano en su época y se fue mezclando con el cristianismo. Cuando llegó el cristianismo al Imperio Romano, para no alterar las fiestas que el pueblo ya tenía por costumbre, simplemente asimiló la nueva religión y en vez de celebrar el nacimiento del sol invicto, que se celebra el 25 de diciembre, ahora celebran el nacimiento del Señor Jesucristo, el 25 de diciembre. Y de esta manera, ya que para el siglo IV era oficial la celebración del nacimiento de Jesús en todo el Imperio Romano hasta el día de hoy. Pero antes de que aparezca el cristianismo, ¿qué celebraban el 25 de diciembre? ¿El nacimiento de quién? ¿O del sol invicto? Esa era la... Pero después ellos se volvieron cristianos, no a su manera, pero a su costumbre. Ya, como ya no creían en sus ídolos, en sus imágenes, simplemente la fiesta lo cambiaron por el nacimiento de ¿quién? De Jesús. Nada más, ese fue el cambio. Aquí he tratado de explicarle lo que es la fecha. ¿Por qué el 25? Simplemente tome este estudio como algo para analizar, investigar por amor a la verdad.